Muy bien, como les había dicho, tenemos con nosotros a la persona invitada del día de hoy. Tiene un doctorado en ciencias nutricionales, el señor Miguel Baret. Miguel, bienvenido a este espacio. Estamos Gracias. felices de que estés con nosotros. Tenemos también a Grecia Pérez, es mi mamá, doña Grecia. Miguel, la primera pregunta para ti, hablando sobre este tema de la salud. Nosotros los hispanos a veces nos descuidamos un poco con nuestro sistema de vida. Sí, Entonces nos enfermamos de diferentes cosas. Mira qué linda se puso mi mamá. Ahí está. la verdad que sí. Miguel, ¿qué es la diabetes? Cuéntanos, ¿qué es la diabetes, Miguel? Bueno, te voy a dar la respuesta corta y la larga. En, en breve, la diabetes es resistencia insulínica. La respuesta larga es la siguiente. Este, por razones que todavía la ciencia no logra poner el dedo sobre eso, la, las células de nuestros cuerpos, especialmente las que manejan, las que son responsables del manejo bioenergético, principalmente las células del hígado, las células de nuestros músculos y las células de grasa que tenemos naturalmente, desarrollan una especie de oposición o rechazo de la insulina. La insulina se encarga de llevarle la comida a las células, a esas células. O sea, es una portadora y ella se la lleva para que las células la agarren y crean su propia fuente energética a partir del azúcar dentro de ella. Se llama ATP, esa energía, pero necesita el azúcar para convertirla en ATP. Entonces, por razones que no se comprende, las células comienzan, sinceramente, es a rechazar. O sea, rechazan de un todo a, a la insulina que le lleva el alimento. A consecuencia de eso, el azúcar que la insulina lleva se queda en el exterior de la célula en vez de adentro, y ahí donde empieza el tema de la diabetes, por así decirlo. Wow. Una pregunta, Miguel. ¿La diabetes se hereda? La diabetes, ok, la diabetes no es genética, Ok. pero el paciente con diabetes puede heredar la predisposición a la diabetes. O sea, no es automático que si tú tienes predisposición, tú tienes que desarrollar diabetes. Pero si además de tener la predisposición, tú también te consumes o tienes el estilo de vida alimentario de tus padres, y si ellos tuvieron diabetes, obviamente tú la vas a tener. Entonces, Ok. si tú tienes la predisposición a la diabetes, pero tú tienes un régimen de vida saludable, es imposible que la diabetes se desarrolle. La diabetes requiere de ciertas condiciones para desarrollarse. Y hay alguien que Ok. tiene su audio. eh, Sí. ¿Hay alguien que tiene el audio, doña Grecia? Si puede, por favor, quitar el audio. O vamos, yo misma lo haré desde acá, ya lo hice, perfecto. Muy bien. Entonces, Anja, ¿decías algo más sobre eso, Miguel? Sí, básicamente, heredarse no se hereda en sentido genético. O sea, no hay un gen pro diabetes. Lo que hay es condiciones débiles de la bioquímica personal que se heredan y pueden conducir a la diabetes, sobre todo si nuestros padres o abuelos tuvieron diabetes, podría conducir si nosotros repetimos los errores de ellos. Ok, entonces digamos que el estilo alimenticio de nosotros también podría ser eh, un riesgo, ¿verdad? Sí, te tengo una noticia muy interesante que pienso que le va a gustar mucho a tu audiencia, y es que el 61% de todos los diabéticos no heredan la diabetes. Se les forma por el asunto de estilo de vida. Qué comen, cómo lo comen, cuándo lo comen, y así por el estilo. Y también el factor estrés. El estrés es un factor de riesgo para diabetes, y el dormir a horas tardías también, porque cuando tú tienes estrés, y ahí coincide el estrés con
tema del sueño, porque cuando tú no duermes a la hora correcta, el cuerpo produce el cortisol, que es una hormona que se encarga de crear las condiciones para hacerle frente al estrés fisiológicamente. El cortisol suele aumentar los niveles de azúcar considerablemente en sangre y eso genera una respuesta de la insulina que se hace presente cuando el azúcar está alta siempre. Entonces tú vas a tener siempre un riesgo altísimo de si eso se repite vez tras vez y el páncreas por tanta producción de insulina se cansa al punto tal que ya no puede producirse cantidad suficiente para hacerle frente a la demanda que el azúcar que ingerimos en nuestra dieta impone sobre el cuerpo. Por culpa de esa insulina baja, el azúcar se establece produciendo naturalmente la diabetes tipo 2. Wow, le diste al clavo, porque la próxima pregunta que te iba a hacer, y después de esto te quiero preguntar también sobre el páncreas. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Bueno, te lo voy a poner así. En la diabetes tipo 2 hay un exceso de insulina producida. La diabetes tipo 1 hay una deficiencia de insulina producida. Oh, También en la diabetes tipo 2 hay una situación donde las células resisten a la insulina que le va a llevar alimento. En la diabetes tipo 1 no se produce suficiente insulina en el páncreas para hacerle frente a la demanda que imponen la cantidad de azúcar que ingerimos en el día a través de los cereales, las frutas y así por el estilo. wow, increíble. Este, ¿Qué es el páncreas? Háblanos un poquito sobre el páncreas. ¿Qué El es? Porque, páncreas es un órgano anexo que está debajo o por detrás, medio por detrás y del lado y pegado del hígado. El páncreas tiene dos funciones, tiene una función endocrina, tiene una función exócrina. La función endocrina es donde él produce, a partir de una célula llamada células beta, él produce insulina, que es la hormona que se encarga de varias cosas, entre ellas la más principal es asistir al azúcar y llegar a su destino final, que es la célula, o en convertir el azúcar en grasa cuando no puede colocarla dentro de las células. O sea, esa es la función más o menos básica de la insulina. La insulina también participa en brindarle soporte a la formación de ciertas hormonas que tienen que ver con el crecimiento humano, como el factor de crecimiento F1, o sea, IGF-1, así se llama, esa hormona, y también la IGF-2 son hormonas de crecimiento que están vinculadas con la insulina. wow, increíble. Quiero hacerles saber a las personas que están acá que si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en la cajita del chat y entonces vamos a tomar unos minutos al final para responderlas. Sí. ¿Verdad? Miguel, la diabetes, ¿tiene cura? Eso es una muy bonita y muy importante pregunta. La palabra curar debería ser, es sinónimo, no debería ser, es sinónimo de regenerar, por ciento. Puede ser regenerado el metabolismo y por ende también los órganos que participan en la diabetes sí pueden ser regenerados. Pero este sí que acabo de dar es un sí muy único, porque no es un sí absoluto. O sea, la palabra curar no es la que se emplearía en medicina ni regenerativa, ningún tipo de medicina para hablar de diabetes. Lo que se puede lograr con la diabetes es revertirla. Se puede revertir la diabetes. ¿Qué significa revertir la diabetes? Tú puedes llevar al diabético a las condiciones que tenía ese cuerpo previo a desarrollar la enfermedad. Eso es revertir. ¿Significa eso que quedó permanentemente curado y que nunca más le va a dar? No. Todo diabético que padeció diabetes quedan sensibles a la diabetes de la siguiente manera. Te voy a poner un ejemplo. Um, Cuando, digamos, tú compras un pedazo de terreno y la gente que vive en esa vecindad donde está tu terreno tiene que pasar por ese terreno todos los días para poder accesar la calle, ir en el transporte público, llegar a su destino, sea su trabajo, lo que sea, ¿verdad? Y vas a notar que se va a abrir un camino, ese terreno está lleno de grama, se abre un camino, la gente camina por ahí siempre.
Y el camino está muy definido. Pasan 5, 10, 11 años. Y el camino está cada vez más definido porque la gente transita por ahí. Donde ellos caminan, de paso, ni crece la hierba. Pero digamos que tú un día decides que tú no quieres ya tener más personas cruzando, por las razones que sean. Y tú cerca el terreno. Y ya no pasa más personas. Donde se formó el camino, vuelve a crecer la grama. Y vuelve a crecer la grama con tal profusión, con tal densidad, que tú ni detectas que ahí jamás hubo un camino. Pero ¿qué sucede? Si Grecia se va a viajar a Europa y se va a trabajar varios años fuera del país, y la gente decide, como necios que somos los dominicanos, quitarle la verja al lugar para poder utilizar el camino, para no tener que dar la vuelta tan larga, y comienzan a caminar sobre lo que una vez fue el camino, y otro grupo comienza a caminar en la parte contraria, creando otro camino. Adivina cuál de las dos se va a abrir primero. Donde estuvo el camino original. Se va a Sí, abrir primero, porque el terreno quedó, por así decir, vulnerable. Está débil y siempre va a tener esa predisposición. Eso pasa con la diabetes. Si usted, un médico o un especialista en salud como yo, logra ayudar a regenerar y al punto de revertir su diabetes de una manera total, que muchos pacientes míos, gracias a Dios, lo han logrado con mis tratamientos regenerativos y funcionales. Yo siempre les digo, usted no se regeneró para volver a practicar los hábitos que lo llevaron en primer lugar a la diabetes. Usted fue regenerado y revertido para que se mantenga con estos hábitos nuevos, viviendo de esta manera, de manera que nunca más le regrese la diabetes. Esa es la condición. Entonces, no sé si wow. respondí. Sí, 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 me respondiste perfecto. En este momento le damos la bienvenida a Soledad. Soledad se ha integrado a nosotros. Soledad está con nosotros desde Massachusetts. Muy bien. Este, Así es que Soledad, estamos grabando esto. Eh, Me parece interesante. Ahora, Miguel, hay personas que tienen diabetes. Háblanos un poquito de la metformina. La gente se queja mucho de este medicamento e incluso hay gente que se queja que le descompone el estómago cuando se lo toma, que si le hace daño en los riñones. Eh, ¿Qué tú me puedes decir sobre estos medicamentos para tratar la diabetes? Como esta que acabo de mencionar, la metformina, la Januvia, ahora mismo está en el mercado la Glipizide, Trulicity. el Glipizide y otras. Sí, Bueno, la metformina y otros medicamentos similares caen en la categoría de medicamentos que ayudan a regular el comportamiento de la insulina, de manera que la célula pueda sentirse, por así decir, que está dentro de un estadio de normalidad, pero inducido por un fármaco que asume esa función. Eh, yo no tengo problema con el control del azúcar, porque definitivamente un azúcar no controlada puede inducir una condición o presentar una condición donde se formen lo que le llaman compuestos, donde las proteínas se casan con el azúcar sin mediación de una enzima por medio. Eso se llama proceso de glicación. La glicación es altamente nociva porque crea un estado donde se producen eh, una serie de oxígenos reactivos que producen muchos radicales libres y que causan inflamación. Y ahí entramos en un tema al hablar de eso, y es que entre las muchas teorías que hay sobre la razón por qué la diabetes, una de las que está ganando mucha popularidad en Europa, y yo les doy seguimiento a los estudios médicos eso europeos, espero. porque definitivamente ellos han sido más acertados en medicina que el resto de otros países occidentales y de Oriente. Se sospecha que la diabetes en sí es una enfermedad inflamatoria. Y la prueba de ello está en que en muchos estudios que se han hecho en la célula del diabético se nota que el aparatito que tiene las células, que de paso son varios de ellos, pero se llama mitocondria, donde se forma la energía, y es el aparatito también que la célula emplea para desintoxicarse. Este aparatito aparece inflamado en el diabético. Entonces, hazte de cuenta de lo siguiente.
Y con esto nos vamos a desviar un poquito del tema del fármaco. Y si quieres, mejor termino de contestarte, cerrando el paréntesis para pasar a esta segunda parte. El problema está en la ilusión que se le crea al paciente con estos fármacos, de que por consumirlo y mantener el azúcar controlada, regulada, todo va a estar bien. No. La diabetes es un problema interno en la célula. Y la única manera que usted no muere de diabetes es si se le quita la diabetes. Mientras usted mantenga la dieta controlada a punta de fármacos, la diabetes va a sesgar su vida, o sea, va a cobrar su vida eventualmente. Ella siempre mata al diabético, eso no se escapa a nadie a menos que vence la diabetes. Algunos mueren de un infarto cardíaco, que es la muerte más benigna del diabético, pero a otros se les complica todo, comienzan a perder protección y circulación a nivel de las extremidades, hay que amputarle pies, hay que amputarle dedos, hay que amputarle incluso piernas enteras o brazos o dedos de la mano y al final terminan los riñones perdiendo todo y también los pulmones. O sea, va tumbando cada sistema, uno por uno lo va tumbando. Es una Wow. muerte horrible, es horrible. Para mí es peor que el cáncer, honestamente. Le tengo más temor a una diabetes que a un cáncer. Yo he visto pacientes diabéticos morir y no es algo bonito de mirar. Es muy triste, es sumamente doloroso. Por lo tanto, debería eso, solo eso, incentivarnos a tomar cuidado. Entonces, controlar el azúcar de alguien que está en condiciones donde podría empeorar y que le cueste un órgano en su organismo o que pueda simplemente ir perdiendo funciones fisiológicas en diferentes áreas de su sistema, yo prefiero el medicamento. Pero prefiero el medicamento siempre y cuando el paciente entienda que hay cosas que él puede y debe hacer para revertir el daño de la diabetes, en la mayoría de los casos, y revertir la diabetes misma, y ese es su deber. No descansar sobre el metformin o el glipizide o aquel o la otra. No, esto es erróneo. Hay manera de salir de esos medicamentos y eso se puede. Y se puede lograr en cosa de 2 meses, un mes, hasta 3 meses y 4 meses, depende de cada cuerpo, claro. Pero se puede lograr una total independencia de estos fármacos. Estos Ok, fármacos suelen también crear daño. Ahora, de la metformina hay muchos datos médicos que se contraponen o contradicen, porque es cierto que tiene ciertos, en algunos pacientes ha comportado efectos muy negativos, pero de todos los medicamentos existentes, el único que es capaz de inducir regeneración a nivel de mitocondria es la metformina. No hay otro. Eso es muy interesante. increíble, Con eso no increíble. estamos diciendo que vamos ahora agarrando la metformina. Incluso en experimentos que se han hecho en laboratorios de institutos dedicados a la extensión de vida del paciente, institutos dedicados a eso, hay muchísimos biólogos, gerontólogos, o sea, geriatras, perdón, y otras especialidades que tienen que ver con el promedio de vida de la gente, que han observado que los ratones y otros animales que se someten a metformin suelen alargar la vida considerablemente. O sea, no es tan mala la metformina, pero no queremos el paciente dependiendo ni de metformina ni de ningún otro medicamento. Queremos que el paciente recupere su organismo y resuelva las crisis bioenergéticas que se da a nivel celular por culpa de factores que ya hemos mencionado y que quizás podemos mencionar un poquito más adelante. Wow. Ay, se me paran los vellitos. Miguel Baret, dijimos para las personas que acaban de entrar, Soledad, Jacqueline, tenemos personas que han entrado, tiene un doctorado en ciencias nutricionales, tiene 2 consultorios y también entiendo que hace consultas virtuales. Así es que los que estén interesados en tener sus consultas con el doctor Miguel Baret pueden acercarse a mí, yo les hago saber. Tenemos una pregunta por cuestión del tiempo. Es más fácil si yo le hago saber. Dice Jacqueline, gracias hermana, de nada, corazón. Tenemos una pregunta, Miguel, acá. Si ustedes tienen, la hermana Oliva Méndez está dando gracias por la información sobre la metformina. Tenemos una pregunta acá y cualquier persona que tenga una pregunta puede escribirla. La persona encargada de escribir las preguntas para la próxima sesión es Laura Colón.
Tenemos aquí una pregunta. ¿Qué tipo de régimen deberíamos tener para controlar o prevenir la diabetes? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este, bueno, am, hay mucha discusión sobre el tema de la dieta, porque se asume que existe una dieta especial para el diabético. Y yo le tengo buena y mala noticia. Esa misma respuesta que voy a dar es buena y mala, depende de la persona. El diabético no necesita un régimen especial de diabético, él necesita una dieta sana. Una dieta sana incluye frutas, pero no todos los días y no cualquier fruta. El diabético especialmente no debería consumir ningún tipo de producto que tenga un índice glicémico por encima de 50. O sea, ¿qué es el índice glicémico? Existe lo que le llama la carga glicémica o glucémica y el índice glucémico. El índice glucémico indica qué tan alto puede empujar los niveles de azúcar un alimento particular. Por ejemplo, cuando tú te comes una papa, tiene un índice glucémico diferente al arroz o diferente, por ejemplo, a un espárrago. Tú comes un espárrago y él de repente puede aumentar los niveles de azúcar a un nivel, pero es un nivel bajo. Pero el arroz y la papa lo suben bastante alto. Ujú. Ese impacto, a más alto el índice glicémico, más reactiva es la insulina. Y yo quiero decir que aunque la insulina es una hormona importante que el cuerpo produce, Dios la creó, está allí, pero la insulina es responsable de perpetuar la inflamación interna, de dañar órganos como el corazón, las arterias, el riñón, de traer problemas hepáticos severos porque induce el famoso hígado graso. La insulina es algo para ser temido. Y el paciente que le dan insulina en forma prescrita porque necesita terapéuticamente recibirla porque tiene quizás diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 que evolucionó a un diabetes tipo 1 porque el páncreas se cansó de producir tanta insulina. Esos pacientes tienen la amenaza, primero, de no vivir, de tener una reducción en su promedio de vida entre 8 a 17% de reducción del promedio de vida. Eso aparte de las complicaciones que se pueden presentar, que no son pocas. Es decir, la insulina es un arma de doble filo. Hay que tener mucho cuidado con ella. Sin embargo, cuando hablamos de dieta, yo quiero decir que uno de los alimentos o del tipo de alimento o clase de alimento más peligroso para el diabético son los cereales. Porque los cereales tienen almidones que son sencillos y también en su forma refinada, me refiero. Y también posee azúcares que suelen complicar el problema del diabético seriamente. Los cereales todos se convierten en azúcar porque son, por naturaleza, esa es la naturaleza de ellos, convertirse en azúcar instantáneamente. Entonces yo soy de los creyentes en una dieta keto o cetogénica, como le quieran llamar, combinada con elementos de la dieta mediterránea y acompañado de ayunos intermitentes y también ayunos sistemáticos clínicamente establecidos bajo supervisión de un profesional de la salud. Esos ayunos le dan un respiro, un descanso a las células. Y la célula del diabético necesita descanso. ¿Para qué? Para poderse recuperar de la inflamación interna que tiene. Recuerden que acabo de decir que la diabetes es una enfermedad que muchos médicos sospechan en Europa que es de naturaleza inflamatoria. Permítame ahondar respondiendo a este tema de la alimentación. Yo quiero ahondar un poquito y quiero explicar lo siguiente. Tenemos varias categorías de nutrientes, pero tenemos principalmente los macronutrientes. Esa es la trinidad de los nutrientes en el cuerpo. Son la proteína, carbohidrato y grasa. O carbohidrato, proteína y grasa, como usted quiera ponerlo. Estos tres tienen una función y es aportarle material crudo, energía cruda a la célula para que ellas fabriquen su propia energía. Pero la energía que sale de estos macronutrientes es muy pura, bioquímicamente hablando. Y literalmente, si las células lo reciben sin recibir otras cosas que atenúen la fuerza de esta energía es capaz de quemar las células por dentro, y ahí es donde se dañan las mitocondrias internas de las células. Es como una casa, digamos que usted vive pegado a una esquina de la planta eléctrica, y usted, pensando que es muy sabio o muy sabia, dice, oh, pero si yo pudiera traer un cable directo, me desconecto del poste de la electricidad
No me van a contabilizar más energía, entonces no voy a pagar más. Voy a traerme el cable por debajo de la casa del vecino y lo voy a conectar y lo voy a poner directo a mi casa. Se acabó el problema de luz. Nunca más problema de luz. Hágalo, le voy a hacer un cuento. Aparte de que puede caer preso, la otra noticia que le va a pasar es lo siguiente, que cuando usted conecte ese cable directamente a su casa, todos sus equipos eléctricos, todos sin exceptuar ninguno, todos se van a quemar. Porque se necesita un transformador que agarra la energía cruda que llega de la planta y transforma la corriente para poder administrar cuánta corriente y con cuánta fuerza llega a esa casa. De esa manera no se quema nada. Igual, entre los macronutrientes y las células se requiere un tipo de transformador. ¿Quién es ese transformador? Son los micronutrientes, son los minerales, las vitaminas, las enzimas que están presentes en los alimentos crudos, en forma de ensalada o vegetales cocinados, en fin. En las nueces, en algunas semillas, todo esto son muchísimos micronutrientes. Hay que poner un balance. Usted no puede comer grasa, proteína y carbohidrato en altas cantidades, tomando en cuenta que usted quizá no consume suficiente de estos micronutrientes. Además, también hay que ser sabio, hay que balancear bien entre la grasa, los carbohidratos y las proteínas. Lo que más daño hace estos macronutrientes no es ellos mismos, porque las células están diseñadas para manejar los macronutrientes. El problema está en la calidad. La gente come proteína que ha sido procesada por la mano humana y destruye el cuerpo y causa cáncer. Lo mismo pasa con los aceites. Yo le tengo terror a los aceites vegetales porque están refinados, procesados, se le quita todo el componente orgánico y se le quitan también los nutrientes. Todo para que pueda aguantar tiempo en los estantes de supermercado y la gente pueda obtenerlo y el productor se pueda llenar la bolsa de dinero. Pero estos aceites Wow. son equivocados. El único aceite que yo recomendaría a un diabético es el aceite de oliva que, en primer lugar, no esté filtrado. Eso es muy importante, que tiene que decir unfiltered. Y usted lo consigue en Okay. Amazon. Tiene que ser también aceite de oliva de aceitunas negras, no de las verdes, porque las verdes tienen mucho terpeno, que es muy bueno, pero también puede complicar causando, por la cantidad de omega 6 que tiene, puede generar más inflamación adentro de la célula. Pero el aceite de oliva de aceitunas negras hace lo contrario, desinflama. Wow. Miguel, estamos ya a punto de terminar, solo nos quedan 2 minutitos, pero una pregunta. A ver. eh, y es para información de todos. Hay mucho todavía que hablar sobre este tema de la diabetes. No queremos, yo en lo particular pienso que necesitamos otra sesión, otro día. ¿Tú estarías dispuesto a acompañarnos el próximo domingo a esta misma hora? O si ¿Cómo no no? puede ser el próximo, el que le sigue. Sí, claro, el próximo domingo sería un buen domingo para eso. El próximo domingo, entonces, señores, la invitación está en pie. El próximo domingo a la misma hora. Si ustedes tienen preguntas, envíenmelas por el WhatsApp y yo se la hago llegar a Miguel para que él nos dé las respuestas rápido durante la semana. Quizá nos puede hacer un videíto con las respuestas Sí, a estas preguntas. Pregunten. Ok, la hermana Dalia dice que sí, que muchas gracias. Me imagino que Dalia va a estar con nosotros también el próximo domingo. El tiempo se acaba. Envíenme todas las preguntas. Yo se las voy a enviar a Miguel. Miguel va a hacer un pequeño video, lo estoy comprometiendo. Miguel, respondiendo sus preguntas. Miguel, gracias. para Gracias servirle mil. Estoy feliz de volver a verte. ¡Qué totalmente. emoción! Estamos emocionados. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su compañía. Bueno, Jacqueline dice, gracias, doctor. Y la para verdad es que servirle. sí, nos ha dado mucha información. Así es que no te vamos a soltar, Miguel, ¿oíste? Aquí estamos para servir. Gracias a todos, señores. Entonces, nos quedan 3 minutos solamente. En un minutito, Miguel, dinos. El A1C, ¿qué es? Lo que se conoce como el A1C. Es En un un tipo de, minutito, que ya se van es a un cortar. tipo de hemoglobina que simplemente permite que se promedie los niveles de azúcar de los últimos 3 meses que la persona ha tenido. Si sale más allá de 5 puntos, si sale hasta 5,7 es normal.
De 5.7 a 6.4 es prediabetes. De 6.5 en adelante es diabetes. Ok. Eso es lo que Una significa. diabetes, Hay que digamos, decir. perdón, como en 11 o en 12. ¿Qué tú dirías de esa diabetes en un minutito? Sí, es altamente degenerativa. Es una diabetes galopante, con el HbA1c alto, así es bastante galopante y eventualmente va a causar, de mantenerse así, causa crisis tremenda a varios sistemas y órganos y eventualmente la muerte. Entonces, sabemos que Miguel, él tiene 2 consultorios, pero él está 2 consultorios, él está en California. Tiene muchísimos pacientes, pero también da consultas por virtuales. En la próxima reunión vamos a hablar un poco sobre eso, porque Miguel, voy a estar ahora, yo voy a ser tu paciente, yo lo siento. Yo voy a Ándale. ser tu paciente ahora. Señores, esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias. Corran la voz para la próxima semana. El tiempo ya está corriendo. Nos vemos. Que la pasen muy bonito. Adiós. Hasta Feliz luego. noche, muchas gracias. Feliz Muchas bendiciones. noche. Bye bye. Bye bye.